when the night has come. Vamos a resolver la siguiente inecuación. Identificamos los términos que contienen a la variable x. Los pasamos del lado izquierdo. Menos 4x, ya está del lado izquierdo, lo transcribo. Menos 9x pasa como más 9x. Transcribo el signo de la inecuación. El 2 se queda del lado derecho. Y este 7 que tiene signo positivo lo paso del otro lado con signo negativo. Se reducen términos semejantes. Menos 4x más 9x, 5x. Transcribo el signo de la inecuación. Se reduce 2 menos 7, menos 5. Despejo a la variable x este 5 que está multiplicando, pasa dividiendo. Es decir, transcribo el 5 que estaba multiplicando, pasa dividiendo. Cuando se puede reducir la división, como en este caso se hace, se simplifica. X es menor, menos 5 entre 5, menos 1. Esta es la solución de esta inecuación de forma algebraica. Representamos sobre la recta real. Ubicamos el 0, la referencia, ubicamos el menos 1. Se hace la pregunta, ¿se incluye? No. Ahora, ¿cómo se lee esta expresión? La punta que se forma, el vértice, hacia el menor, que en este caso es la x. Por lo tanto, se lee x es menor que menos 1. Por lo tanto, la gráfica es en esta forma, y para no engrosar esta parte se dibujan o se escriben puntos suspensivos. Entonces, ahora sí, ¿cómo lo interpretamos? ¿Cómo interpretamos este resultado? Como un conjunto. Recuerden, análisis de izquierda a derecha. Viene desde menos infinito hasta el menos 1. Círculo sin sombrear, ¿se incluye? No. Por lo tanto, el resultado o solución de esta inecuación son todos estos posibles valores de x, es decir, menos 1 no se incluye. Por lo tanto, antes de menos 1, menos 1.1, menos 2, menos 3, etc. Vamos a darle dos valores para comprobar esta expresión, que satisfagan esta condición, que sean menores que menos 1, es decir, el menos 1 no se incluye. Por lo tanto, vamos a darle un número, por ejemplo, menos 2. Recuerden que la comprobación siempre es en la expresión original. Sustituyo 7 menos 4, sustituyo el valor, un posible valor, menor que 2, menos 9, menos 2. Hacemos las operaciones paso a paso. 7, menos por menos más, 4 por 2, 8. Se transcribe el signo de la inecuación. 2, menos por menos más, 9 por 2, 18. Se hacen las operaciones. 7 más 8, 15. Menor que 2 más 18, 20. ¿Es correcta esta expresión? Sí. Por lo tanto, satisface a la inecuación original. Es decir, que este conjunto de valores x menor que menos 1, al sustituirse en la expresión original, nos lleva a una expresión correcta. Otro valor. Recuerden, los valores que estamos dando
son la interpretación de esta forma geométrica. No se incluye el menos 1, le dimos un valor de menos 2. Ahora le vamos a dar otro valor, menos 3, por ejemplo. 7 en la original, menos 4 en lugar de x, menos 3, signo de inecuación, 2, menos 9 en lugar de x, menos 3. Hacemos las operaciones. 7, menos por menos más, 4 por 3, 12, inecuación. Menos por menos más, transcribimos primero el 2, menos por menos más, 9 por 3, 27. Se hacen las operaciones. 7 más 12, 15, es menor. 2 más 27, 29. ¿Se cumple esta condición? Claro que sí, porque el 29 es mayor que 15. Queda comprobada esta inecuación.